You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink. Carlo Padial, buenas noches. Buenas noches. Carlo Padial es escritor, director de cine, guionista. Fue director de reportajes y de contenidos originales del medio digital Playground, que fue una publicación nacida en Barcelona gracias a la combinación de nuevas narrativas y a un acuerdo con Facebook. Triunfó muchísimo durante años hasta que la red social de Zuckerberg cambió su algoritmo y ahí, como diría Zabalita, se jodió todo. De todo eso hablas, Carlo, sin mencionar a Playground ni una sola vez en tu tercer libro titulado Contenido, que acaba de salir a la venta. De lo que aparece en la novela, ¿cuánto hay de realidad respecto a lo que viviste en Playground? ¿Cuánto es ficción? Bueno, es un conjunto de experiencias, es decir, hay por un lado las experiencias que puedo haber vivido yo trabajando no solo para Playground, también estuve de jefe de vídeo en el Grupo Z, coordinando toda la publicación del periódico, Sport, Quore, etcétera, y en ese ámbito digital ahí también. Pero de todas las historias que he ido compilando estos 10 años, de gente que conocía en Vice, en Código Nuevo, en tantos otros medios, ¿no? Al final es un libro que yo creo que cualquiera que se dedique a generar contenidos, y desgraciadamente todos estamos más o menos metidos en eso, incluidos tú y yo, nos podemos sentir identificados, ¿no? Va más allá de puramente una empresa, ¿no? Por eso no lo quería centralizar en un sitio. ¿El periodismo es contenido? Desgraciadamente todo lo es, ¿no? Es esta especie de agujero negro en el que nos han metido a todos y es un poco esa sensación que la puedes tener con cualquier cosa. Creo que nada escapa a eso. Hasta el cine ha quedado arrastrado en cuestión de 2 o 3 años, ¿no? Ahora entras en una plataforma, por ejemplo, y es indiferenciable, ¿no? Las películas se tiran ahí dentro y eso genera una situación muy extraña, ¿no? Donde todo pierde automáticamente su valor, ¿no? Cuando es reducido a contenido, ¿no? ¡Wow! No, me asusta el panorama que dibujas. No, claro, es que el libro parte totalmente de ahí, parte de ese sentimiento, es decir, parte de un desencanto, ¿no? muy, muy grande, de pensar que se podía hacer algo nuevo. O sea, cuando llega entre 2011, 2012, 2013, llega algo muy nuevo, que es la posibilidad casi, o te lo venden así, ¿no? De refundar casi los medios de comunicación, el lenguaje audiovisual, la manera de comunicarnos, ¿no? Y en un panorama de poscrisis, además, ¿no? Donde muchos de nosotros, al menos yo, por ejemplo, no había conseguido encontrar mi sitio en las productoras habituales, ¿no? Y entonces lo coges con muchísima ilusión y luego te das cuenta de que la realidad, esta realidad nueva, utópica que te habían vendido, acaba siendo igual o peor, ¿no? Porque se dan unas condiciones casi pesadillescas, ¿no? Entre Facebook, las políticas de las plataformas, la irrupción del branded content, ¿no? Del contenido sponsorizado, de los influencers y tal. O sea, al final acaba quedando un espacio igualmente opresivo, no tan diferente de aquel del que venías, ¿no? Del mundo antiguo. En un momento del libro describes lo que subíais a la red como contenido al servicio de discursos populistas y ganchos tramposos y mezquinos que buscaban reacciones viscerales entre la audiencia. Risa, odio, drama, confrontaciones locas, manipulación absoluta. Esto es muy duro. Bueno, sucede en esos años. Yo creo que es el valor del libro, es uno de los valores del libro, es haber vivido y en primera persona el cómo se gesta eso, ¿no? El cómo la gente que se dedica a publicaciones online se da cuenta de que la jugada ya no va tanto de información sino de estados de ánimo, ¿no?
y de ser capaz de tipificarlos y de algún modo catalogar a la audiencia, ¿no? De buscar a la audiencia en base a esos estados de ánimo, ¿no? Y eso, claro, es fascinante el cómo se alumbra con la complicidad de las grandes plataformas, ¿no? Eso, Facebook, Google, y en el fondo es el mismo mundo en el que sigues ahora, ¿no? De hecho, no ha ido a mejor, ha ido a peor. Que hablabas en pasado, pero realmente eso no ha terminado. Claro, no, exacto. No. Por eso creo que es un libro que tiene un cierto componente ahí como medio catártico, en el que te puedes sentir identificado, y quien no lo conozca le puede atraer muchísimo, porque es una realidad que no estoy hablando de San Francisco, Silicon Valley, estoy hablando de Barcelona, y con una variante además casi como de Berlanga o de Buñuel, ¿no? O sea, entre el absurdo, el surrealismo propios nuestros españoles, casi es una especie eso como de Office dirigido por Berlanga, ¿no? Porque no funciona nada, ¿no? Durante muchos años se dijo que Facebook era la heroína de los que trabajamos en los medios de comunicación, porque, ¿no?, te metía un chute ahí de tráfico y era lo que te mantenía ahí arriba. ¿Sigue siendo así? No. De hecho, la semana pasada o la otra salió un artículo que se cubrió mucho en prensa anglosajona, no sé si en España se cubrió tanto, pero que es muy radical, que es que a las grandes plataformas, Meta, Google y demás, han comunicado ya, y lo han comunicado estos últimos 15 días, que ya no les interesa para nada los medios de comunicación. O sea, que abandonan el negocio del media, ¿no? Lo cual es un cataclismo similar al que viven los medios digitales en 2017-2018, ¿no? Como cuento en mi libro. Va a suceder algo parecido, que ya está sucediendo. Es decir, la mayoría de medios de comunicación tradicionales no han conseguido pasar a lo siguiente, a excepción de el New York Times, El País, poco más, ¿no? Es decir, el resto se han quedado atrapados entre no conseguir atraer suscriptores y perder visibilidad permanentemente, ¿no? ¿Y ahora quién es ese camello que nos da tanto tráfico? Es Google Discover. Pues que Google ya no le interesan los medios de comunicación, ¿no? Es un panorama muy extraño. Nos ha chupado todo lo que ha podido la sangre, ¿no? A los medios hemos estado trabajando un poco para esas plataformas, proveyéndole de contenido, y ahora nos dice, ya no quiero saber nada de vosotros. Claro, esa era la historia, ¿no? Y por eso me parece una historia tan relevante para contarla hoy, porque es el mundo en el que estamos viviendo, el mundo en el que uno acaba con la sensación, sobre todo después de, en mi caso, de 10 años trabajando para medios digitales, de que en realidad lo que no sirve mucho ya es el individuo, ¿no? O sea, la sensación con la que sales de este tipo de circunstancias, pero da igual, que sea medios digitales, Netflix, la sensación que tienen la mayoría de amigos míos directores que están haciendo series para grandes plataformas, es que no importa demasiado, si no la haces tú, la hará otro, ¿no? No. Y que va a acabar todo engullido por el mismo agujero negro, ¿no? De plataformas, bueno, no sé, y que no va a quedar nada además también, que eso es una cosa realmente sorprendente. ¿A qué te refieres con que no va a quedar nada? Bueno, si yo te intento enseñar alguno de los muchísimos vídeos con decenas y decenas de millones de reproducciones que yo dirigí, la mitad de ellos no existen ya, son links rotos. No te los voy a poder enseñar, a no ser que guardar alguna copia en un disco duro mío. No están ya, porque por diferentes motivos se los ha ido llevando, o bien las políticas cambiantes permanentemente de YouTube, de Facebook. Entonces, si ahora te digo, te voy a enseñar un vídeo que tuvo 20 millones de reproducciones, que es de los mejores que hice, y te voy a dar un link roto. Yeah. O sea, ¿qué queda de eso, no? Y claro, eso genera una sensación de un desapego y, como te decía, de un desencanto muy grande, ¿no? Es todo este estrés, toda esta... O sea, todo el mundo que yo conozco que se dedica a algo parecido, sea periodismo, realización, todo el mundo está quemado. Y no es una manera sana de vivir. Nos hemos habituado a vivir de una manera que no es sana, simplemente, que nos tiene a todos enfermos. ¿Y existe alternativa? Ahora mismo yo creo que no. Creo que existen unos cuantos privilegiados que cada vez son menos. O sea, a medida que el panorama se extrema, eso lo puedes ver en relación, por ejemplo, a las plataformas de video on demand, por ejemplo. Cada vez hay sitio para menos cosas. Es decir, cada vez más todo lo que no es Star Wars o Marvel o lo que sea que está identificado como o Taylor Swift, está fuera del mercado. Es decir, tiene que pelearse por debajo en un mercado extraordinariamente fragmentado y pequeño, ¿no? Que es un poco a lo que nos enfrentamos todos, ¿no? Y eso va a ir embudizando los gustos de la gente para unificarlos, o llegará un momento en el que
la gente con ansia de diversidad a la hora de su consumo cultural, informativo, de entretenimiento, va a estallar ante este modelo? Bueno, ya estás ahí, cada uno se ha montado, cada uno vive en una realidad diferente. Si yo te pregunto ahora por tu timeline de Twitter y el mío, probablemente tendrán algún punto en común, pero en un 70-80% viviremos en realidades diferentes. Y incluso dedicándonos a cosas más o menos parecidas, o viviendo en España, tú a lo mejor en Madrid, yo en Barcelona. Y claro, eso ha ido un poco potenciando esa sensación de desarraigo, polarización, porque al final, claro, cuando tú en tu pequeña burbuja la realidad es de una manera y la confrontas con alguien que tienes al lado o simplemente otro contacto un poco lejano y ves que no coinciden en nada, lo que se pone en cuestión casi es qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es real? Tú tienes tu realidad, yo tengo la mía. Y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde nace esa polarización terrible a la que nos han llevado las plataformas, ¿no? Y en general esta manera tan insana de relacionarnos, ¿no? Yo creo que al final lo que ha traído es esta revolución absoluta que ha sido la llegada de las redes sociales y la transformación digital, ha sido algo que simplemente no es sano para nosotros y que no estábamos preparados, ¿no? O sea, en términos psicológicos, en términos vivenciales, incluso creativos, nos ha puesto en una posición muy complicada. Nos ha separado, nos ha estresado. La mayoría de gente que yo conozco está muy tocada, está muy neurótica, todo el mundo está medio paranoico por si hablan de él o no, no sé qué, o qué dicen. y eso lo ha traído esto. Ha sido un cataclismo que ha traído cosas muy buenas en términos de comunicación, pero también ha supuesto una manera de comunicarnos que no es natural y que todavía estamos intentando asimilar. Yo por suerte tengo la sensación de que eso se está como atemperando, que la gente está harta absolutamente de esta manera de vivir y que poco a poco vamos a ir evolucionando hacia otra cosa. Pero lo potente es que nadie sabe muy bien qué es y aún peor, nadie sabe si es viable económicamente. Internet nos ha hecho más o menos cultos. No sabría qué decirte. Al final yo creo que la evolución, esto lo pensaba el otro día, yo creo que es un poco asimétrica, es decir, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, quien sea nostálgico de los 70, en el fondo está viendo solo una parte de la realidad. Y ¿sabes? Quiero decir, hace, no sé, 50, 60, 70 años, hay ciertas cosas que indudablemente eran mejores. La capacidad de concentrarte, no sé qué. Pero por otro lado, había cosas terribles. Y que por suerte ahora has superado o has conseguido implementar mejoras sobre eso. Es decir, creo que las cosas nunca son de una manera o de otra, pero sí que es cierto que la llegada de esto, y por eso es de lo que va el libro de contenido, es esa especie de desembarco de una realidad que nadie sabía muy bien cómo encajar, para la que nadie estaba preparado y que claro, es un cataclismo muy grande, ¿no? También en España, ¿no? ¿Dónde está ahora en España esa generación de periodistas y creadores de contenido que se incorporó al mundo laboral en aquel momento con la llegada de los medios digitales? ¿Dónde están? Bueno, están muy dispersos. Yo creo que están descubriendo qué es el mundo real, ¿no? Y claro, lo que te prometía este tipo de empresas era la posibilidad de ser como una estrella en un mundo nuevo. Pero una vez que ese mundo colapsa, tienes que pasar a lo que hay, ¿no? Es decir, y lo que hay, claro, es un panorama que no es especialmente halagüeño, ¿no? Es decir, es un panorama donde no importas mucho, es un panorama donde sigue habiendo un gran embudo generacional, es un panorama en el que te encuentras a los medios de comunicación tradicionales muy tocados, pero lo que ha venido luego no ha sido económicamente viable. Es decir, es un panorama raro en el que es fácil, y eso es lo que le sucede a los personajes de mi libro, con la sensación de que siempre están empezando de nuevo, ¿no? Que yo creo que es una sensación que creo que puede compartir cualquiera que tenga entre 30 y 50 años casi, ¿no? Que la mayoría de gente que conozco tiene esa sensación, ¿no? Y que creo que expresa bien a alguno de los personajes de mi novela, ¿no? Cuando dice, tenemos mucha suerte de dedicarnos a lo que nos gustaba, porque al final es un poco la sensación con la que te quedas, ¿no? Es como, joder, a mí me gustaba esto. Contenido, yo la sensación que tengo es que para ti esto ha sido un desahogo, entre desahogo, venganza, homenaje, ¿no? Es una mezcla. Es un punto entre ese triángulo, ¿no? Sí, es un exorcismo raro que lo tenía que hacer en los últimos meses dedicándome a este tipo de empresas. Sí. Tenía la sensación de estar como participando en una especie de película de Charlie Kaufman, donde todo era cada vez más y más raro, una especie de Sinécdoque Barcelona. Y
Y el libro parte de esa doble cuestión, ¿no? Por un lado, de hacer ese exorcismo y para canalizar esa creatividad que hasta cierto punto sentía que se había perdido, ¿no? en esos procesos, pero también al detectar que había un filón de historias que había que contar, ¿no? Y que había que contar además yendo más allá un poco de posicionamientos fáciles, ¿no? Creo que al final lo más atractivo del libro es que es un compendio de historias muy divertidas, muy extrañas, que han pasado aquí en España y que son muy únicas, porque el Silicon Valley no sucede lo mismo. O sea, aquí estás en un escenario que no tiene nada que ver, ¿no? Que como te decías, creo que está más pensado por Berlanga que por cualquier director, que por Charlie Kaufman o Mike Judge o por el director de Succession, ¿no? Tú escribiste un libro que luego se convirtió en serie, El Doctor Portuondo, sobre un psicoanalista. En tus vídeos de Playground de los que hablábamos, que me dices que ya tienen el link roto, hacías un personaje neurótico, sarcástico. A veces este nuevo libro puede recordar al tono de los relatos de cómo acabar de una vez por todas con la cultura. ¿Para ti significa Woody Allen algo en tu carrera? Significa muchísimo, es uno de mis héroes, no tengo ningún problema en... Justo hoy hablaba con una amiga de esto, de que yo no tengo ningún problema para diferenciar entre el autor y la obra. Y que es más, y se lo decía hoy, era una conversación divertida, le decía que creo que tengo la solución a esa dicotomía, ¿no? Es decir, hay que condenarlos a todos, pero que la condena incluya que produzcan su obra en la cárcel. Es decir, yo metería a Woody Allen en la cárcel, pero le obligaría a hacer sin parar, ¿no? Sí, 3 películas más con reos, con presos de allí, que se organice como él quiera, y creo que incluso lo vivirá bien, dirá como, bueno, en el fondo no está tan mal, ¿no? Así también me alejo de un poco de las redes sociales y todo esto, ¿no? Me he reído en el libro cuando tú también te reías de esa gente que habla de todos los miles, los llama cash, ¿no? Que habla de su sueldo en cash, ¿no? Es que yo aspiro a cobrar, no sé cuántos, estos contratos de no sé cuántos cash. ¿Cuántos cash esperas levantarte por la venta de tu libro contenido? Pues la verdad es que no lo sé, no lo he contado en cash. De hecho, durante mucho tiempo, no, te juro, y lo digo en el libro, que no sabía muy bien lo que era. Pensaba que era la moneda de Qatar o algo así. O sea, gente ridícula, ¿no? Y es que estoy en no sé cuántos cash. Que son 100K o 200K, ¿no? ¿En cuántos K es? No, menos K o más K. Ya, es muy raro, bueno, esta tendencia al anglicismo. Sí. Y cuando aparte hay siempre una correspondencia muy clara, directa en castellano, que se puede decir 1000. O sea, claro. O bueno, con cualquier cosa, engagement, ¿no? O sea, pues para todo hay una correlación con el castellano, ¿no? Son unas ganas de hacerse el chulo innecesariamente, ¿no? Esta entrevista ¿se va a convertir en contenido? ¿Vamos a contribuir a engordar la bola de nieve? Esta entrevista no es más que contenido. Y ese es el problema, el cómo rompemos con eso, ¿no? O sea, el cómo conseguir... Mi libro es un intento de, si no de lograr romper con que mi libro engrose el contenido, al menos de generar casi una especie de performance artística en la que la idea de contenido quede asimilada por el libro, ¿no? Es decir, esto lo estoy viviendo estos días. Está despertando muchas reacciones el libro, sí, y forman parte del epílogo del libro, lo cual, o sea, sus acciones y reacciones están siendo, creo, como parte de esa acción que es contenido, ¿no? Que es la novela, que intenta, yo qué sé, hacernos ver a todos que estamos metidos en un mundo muy, muy, muy raro. Carlo Badial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Tonight, 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 tonight.